Esta es la clase 31 y está grabada el día 21 de abril de 2020. En esta clase vamos a continuar hablando de relatividad y vamos a deducir la contracción de la longitud. Ustedes recordarán que en la clase pasada obtuvimos las transformaciones entre dos sistemas de referencia inercial que se están moviendo uno con respecto del otro con una velocidad relativa igual a v. Y las transformaciones son las siguientes. Vamos a copiarlas de la clase pasada. Ahí están las transformaciones directas. Entonces vamos a copiarlas. Vamos a llevárnoslas a la clase del día de hoy. Vamos a pegarlas. Ahí están las transformaciones directas que nosotros vamos a utilizar. Bueno, y también podemos utilizar las transformaciones inversas. Ya sabemos exactamente cómo obtenerlas. La única diferencia entre las transformaciones directas y las inversas es que en las directas el valor de la velocidad es más beta y en las inversas el valor de la velocidad es menos beta. Muy bien. Entonces, imaginemos lo siguiente. Imaginemos que tenemos un sistema de referencia. Ahí está nuestro sistema de referencia. Vamos a subirlo un poco. Ahí está el sistema de referencia en donde este es el eje de las X, este es el eje de las Y y este es el eje de las Z. Y este pues ya lo llamamos el sistema de referencia O. Y aquí hay un observador que vamos a decir que es el observador O. Ahora, vamos a decir que aquí hay una regla. Tenemos una regla y no la puedo dibujar la regla. Ay, maldito sea. No puedo dibujar la regla. Pues tenemos una regla. Y esa regla se está moviendo hacia la derecha con una velocidad v. Y vamos a decir que sobre la regla va sentado un monito, que este monito va a ser lo que nosotros llamamos el observador O'. El observador O'. Fíjense ustedes que esto es como si nosotros tuviéramos un sistema de referencia así.
así en donde este es Z', este es Y', y el eje horizontal pues coincide para la X y la X', este es X y X' coincide. Muy bien. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que ve. Vamos a poner aquí una separación y vamos a preguntarnos qué ve el observador O'. ¿Qué ve el observador O'? Pues el observador O' va sentado sobre la regla y entonces él sabe que la longitud de la regla mide algo. ¿Cómo puede obtener la longitud de la regla? Bueno, pues la regla en su sistema de referencia va a tener el final de la regla. El final de la regla va a tener una coordenada que vamos a decir que es X2', como la veo prima. Y el principio de la regla va a tener una coordenada X1', que desde el punto de vista del observador O', pues no van a cambiar. Entonces, pues nosotros podemos decir simplemente que L', la longitud que ve el observador O', pues va a ser a X2' menos X1'. Fíjense que acá arriba en el dibujo, pues podemos bajar una línea perpendicular ahí, otra línea perpendicular ahí, y entonces en el sistema primo, pues esto va a ser X2' y esto va a ser X1'. Y ahí tenemos nosotros la longitud de esta regla en ese sistema de referencia. Ahora vámonos al otro sistema de referencia que ve el observador O. Bueno, pues el observador O lo que ve es una regla que viene moviéndose desde el infinito y que se va moviendo. Y él le quiere medir la longitud, pero pues no la puede detener, no puede detener la regla. Entonces realmente lo único que puede hacer es en algún momento, en algún tiempo, tiene que tomarle una fotografía. Toma una fotografía, digamos, atrás de la fotografía están los ejes coordenados para poder medir la posición inicial y la posición final de la regla en su sistema. Fíjense que esta medida la tiene que hacer de forma simultánea. Se tiene que medir X2 y X1. X2 y X1 pues van a ser la posición final y la posición inicial de la regla en el sistema O simultáneamente. Porque fíjense, imagínense ustedes que hoy mido la posición X1, o sea, la posición inicial de la regla. Y mañana mido la posición X2. Como esta regla se va moviendo, pues a la hora que haga yo la resta de X2 menos X1, me va a salir una longitud extraordinariamente larga. Entonces es importantísimo que para hacer la medida de la longitud de un objeto que se está moviendo con respecto a mí, esta medida se haga de forma simultánea. O sea, que midamos la posición inicial y la posición final de forma simultánea. Entonces, pues al igual que hicimos en el sistema O', la longitud
que nosotros vamos a ver en nuestro sistema O va a estar dada por x2 menos x1. Pero acuérdense, aquí le voy a poner abajo y lo voy a escribir con rojo, que x2 y x1 son simultáneas. Sí, porque si no son simultáneas, como les dije hace rato, pues incluso podríamos llegar a tener longitudes negativas. Bueno, muy bien. Entonces, pues vamos a utilizar nuestras transformaciones para ver qué es lo que sucede. Entonces, pues vamos a escribir x2 y x1 de acuerdo a nuestras transformaciones. Y entonces vamos a ver, fíjense, necesitamos escribir x2 prima. x2 prima va a ser igual a gamma por x2 no prima menos beta por c por el tiempo 2. Esa es la transformación directa de la posición. Ahí está. La transformación directa de la posición es esto que tenemos ahí, que es lo que escribimos aquí abajo. x2 es igual a gamma, x2' es igual a gamma por x2 menos beta c por t2. Vamos a escribir x1. x1' es igual a gamma por x1 menos beta c t1. Y bueno, vamos a restar estas dos ecuaciones. Vamos a llamar a esta la ecuación 1 y a esta la ecuación 2. Entonces ahora hagamos la ecuación 1 menos la ecuación 2. Entonces si hacemos eso, pues nos queda x2' menos x1' va a ser igual a gamma veces x2 menos x1 menos beta por c por t2 menos t1. Esa es la resta de la ecuación 1, ese es 1 menos 2, lo que ahí obtenemos. Y fíjense, aquí es claramente, se ve que x2 menos x1 es L'. Y esto va a ser igual a gamma veces L, x2 menos x1 es L, ahí lo tenemos. Y luego tenemos un término que corresponde al tiempo al cual llevamos a cabo la medida. Pero fíjense, este tiempo es el tiempo medido en el sistema O. En el sistema O, y en el sistema O es donde se está moviendo la regla. Entonces dijimos que para poder hacer una medida apropiada, esa medición tenía que hacerse simultáneamente. Por lo tanto, T2 y T1 tienen que ser iguales. Si son iguales, T2 menos T1 es igual a 0. Entonces, podemos decir que este término de aquí, este término es igual a 0 por simultaneidad. Por simultaneidad. Entonces, lo que nosotros hemos encontrado es lo siguiente, que la longitud que mide el observador primo, que va montado sobre la regla, es igual a gamma veces la longitud que mide el observador O
que no está montado sobre la regla. Y aquí, en este caso, bueno, es una relación importante. Y eso es lo que obtuvimos de hacer estos cálculos. En esta ecuación que tenemos ahí escrita están involucrados dos sistemas de referencia. Dos sistemas de referencia. Hay dos observadores. Hay dos observadores. El observador O y el O'. Muy bien. Imagínense que ahora nada más trasladamos esta experiencia a un solo observador. Entonces, el observador se monta sobre la regla que se va moviendo. El observador se monta sobre la regla que se va moviendo y mide su longitud, y resulta que dice que pues la regla no se mueve con respecto a él. Entonces tiene una longitud con respecto a él en reposo, ¿sí? Que sería exactamente lo que pasaba en este caso. En este caso, L medida en el sistema primo, pues está el objeto que se está moviendo, pues está en reposo con respecto al observador que nosotros tenemos en ese momento, y entonces decimos que aquí L en reposo es pues lo que ve el observador que va montado sobre la regla. Pero ahora tenemos el mismo observador, pero está en un sistema de referencia que no va montado sobre la regla, y la regla se ve que pasa en movimiento con respecto de él. Entonces estamos exactamente en este caso de acá, donde la regla estaba en movimiento con respecto al observador. Entonces podemos escribir esa ecuación como gamma veces la longitud que nosotros vemos en movimiento. Entonces, esta ecuación es mejor que la escribamos de esta manera. La longitud de un objeto que esté en movimiento con respecto de un observador va a ser igual a la longitud que tiene ese objeto cuando esté en reposo con respecto al observador dividido entre gamma. En este caso tenemos un solo observador. Un solo sistema de referencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues ahí tenemos la ecuación que nos relaciona cómo medimos la longitud de un objeto que está en reposo o en movimiento con respecto de nosotros. Y si se acuerdan, nosotros vimos que el valor de gamma no nos quiere escribir gamma porque el valor de gamma siempre era mayor o igual que 1. ¿Sí? Siempre es mayor o igual a 1. Por lo tanto, la longitud de un objeto que está en movimiento con respecto a mí siempre es menor o cuando mucho igual a la longitud que yo le mido a ese objeto en reposo. Muy bien. Y entonces, pues esto es la deducción que nosotros hemos hecho de lo que se llama
la contracción de la longitud. Pero es muy importante que ustedes se den cuenta, para hacer la deducción utilizamos dos sistemas de referencia. Cuando obtuvimos esta ecuación de aquí, pues fíjense, teníamos desde el dibujo dos sistemas de referencia. Aquí están los dos sistemas de referencia. Pero luego nada más reinterpretamos la situación y dijimos, bueno, pues vamos a tener el mismo observador, pero a veces el observador va montado sobre la regla, entonces él mide la longitud en reposo, y a veces está abajo de la regla y nada más ve que la regla pasa y mide su longitud, y entonces mide la longitud de la regla en movimiento, y la relación que nosotros tenemos es esta: la longitud que yo le mido a un objeto que esté en movimiento con respecto a mí es 1 entre gamma veces la longitud que yo le mido a ese objeto cuando ese objeto esté en reposo con respecto a mí. Muy bien, pues este es el fin de la clase. Les agradezco mucho que hayan venido y nos vemos la clase próxima.